Dice la palabra de Dios en Isaías que los que esperan en el Señor recobrarán nuevas fuerzas, volarán en alto como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuántos creen en esa promesa en esta mañana? ¿Cuántos creen que el Señor recobra nuestras fuerzas? ¿Cuántos creen que el Señor está renovando tu espíritu en esta mañana? Vamos a declararlo. Dile conmigo. Los que confían en el Señor recobrarán nuevas fuerzas, volarán en alto como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso pasa cuando esperas. Oh sí, Señor, vamos a declararlo una vez más. Los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán en alto como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarás. Eso pasa cuando esperas, te haces más fuerte. Eso pasa cuando esperas, te haces más fuerte. Dile los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán en alto como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Eso pasa cuando esperas, te haces más fuerte. Eso pasa cuando esperas, te haces más fuerte. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Dile conmigo. Los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, correrán en alto como las águilas, correrán, no desmayarán, caminarán, no fatigarán. ¿Hasta cuándo esperas? Oh sí, Señor. Dile, esperaré en ti, esperaré en ti. Tu gracia he probado, en ti he confiado. Esperaré en ti, esperaré en ti. Tu gracia he probado, en ti he confiado. Esperaré en ti, esperaré en ti. Tu gracia he probado, en ti he confiado. Espera en Dios, espera en Dios. Te fortalecerá al esperar. Espera en Dios, espera en Dios. Te fortalecerá al esperar. Vamos, iglesia, que se escuche tu voz. Dios, cántaselo al Señor en esta mañana. Si tú estás esperando una palabra de Él, si tú estás esperando un toque de Él, ese es el momento de conectarte con el Señor. Su presencia está aquí, y cuando su presencia desciende, comienzan a ocurrir milagros. Cuando su presencia desciende, el Señor cambia tu vida, el Señor restaura tu vida, el Señor restaura tu situación. Ahora dile, Señor, aquí estoy, Padre. Hoy elevo mis manos a ti, Padre. Estoy presto para recibir de ti, Señor. Estoy presto para recibir tu presencia, Señor. Espera en Dios, te fortalecerá al esperar.
dile los que confían en el Señor, encontrarán nuevas fuerzas, volarán en alto como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Eso pasa cuando esperas. Vamos a declarar una vez más: los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán en alto como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán, no desmayarán. eso pasa cuando esperas. Oh sí, Señor, eso pasa cuando esperas. Oh sí, ¿cuántos creen en esa palabra en esta mañana? ¿Cuántos creen que el Señor ha renovado nuestro espíritu? ¿Cuántos creen que el Señor ha renovado nuestra fe, nuestra confianza en Él? Estamos declarando que enero es el mes de buscar el rostro del Señor. Es el mes de encontrarnos cara a cara con el Señor. Y si tú sentías que tu vida espiritual, que tu relación con el Señor no andaba bien el año pasado, hoy yo te digo que las cosas son nuevas cada mañana. Amén. ¿Cuántos los pueden creer en esta mañana? Dile: Señor, tú renuevas mis fuerzas, tú renuevas mi confianza, Señor, tú renuevas mi vida. Dile: hoy te entrego mi familia, Señor. Hoy te entrego mi casa, Padre, porque entiendo, Señor, que cuando busco tu rostro, cuando busco tu presencia, Señor, tú todo lo demás lo suples. Tú todo lo demás lo llenas, Señor. Hoy descanso en ti, Padre. Hoy tu paz me arropa, Señor. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. A pesar de las circunstancias, Padre, a pesar de lo que pueda estar viviendo, Señor, yo confío en ti, Padre. Confío en ti, Señor. ¿Cuántos pueden elevarle un fuerte aplauso al Rey de Reyes en esta mañana? Dele toda la honra y toda la gloria a Él, porque solo Él es merecedor. Amén. Y salúdele a la persona que está a su lado, dele la bienvenida con su mejor sonrisa, dígale: qué bueno que estás aquí en casa. Y saludamos a los que nos observan en sus hogares. Les queremos dar la bienvenida a Restauración y Avivamiento. Queremos darle un fuerte abrazo en la distancia. Les amamos mucho. Qué bueno es cuando podemos encontrarnos en la casa del Señor y adorar todos juntos. Amén. Declaramos que la bendición de Dios está sobre cada hogar, que la bendición de Dios está sobre cada uno de ustedes, sobre su familia, sobre sus hijos, sobre sus hermanos. Amén. Declaramos, como decía anteriormente, que este es el mes de buscar el rostro del Señor. Este es un mes que hemos destinado para buscar su guía, para buscar su dirección. Amén. ¿Y cuántos están listos para recibir del Señor? ¿Cuántos están listos para recibir de su palabra? Quiero dejarles el púlpito a nuestro hermano Pedro, amigo líder de esta casa, y sé que Dios tiene una palabra grande que va a ministrar a sus vidas. Amén. Gracias, Gaby. Dios les bendiga, iglesia. ¿Cómo se encuentran? Qué bueno, me alegra mucho. Le damos gracias al Señor que hoy tenemos la oportunidad de reunirnos. Vamos a empezar esta mañana, primero dándole gracias al Señor, antes de tocar el mensaje, la predicación de este primer año, este primer servicio del año. Vamos a darle gracias al Señor, ¿vale? Señor, gracias por este día, gracias por este tiempo en que podemos reunirnos, Señor, a hablar de tu palabra, a predicar las buenas nuevas de salvación, Señor. Gracias porque cada día, Señor, tú nos enseñas, nos instruyes, Señor, y hoy, en este primer servicio del año, Señor, nos invita, Señor, a buscarte, a conocerte, a amarte, Señor, y a buscar tu hermosa presencia.
Te doy gracias por mis hermanos, te doy gracias por los que vienen en camino, Señor, y te doy gracias por los que se han de sumar a lo largo del año. En nombre de Jesús, amén. Así que Dios le bendiga, hermanos, que el Señor hoy agregue bendición a su palabra. Y el mensaje de hoy tiene por título, Dios es primero. Digan conmigo, Dios es primero. Dios es amén. ¿Sí? ¿Cómo nosotros sabemos de que Dios es primero en nuestras vidas? Creo que primero reflexionemos un poquito sobre eso. A veces, cuando por ejemplo, escuchamos las canciones, escuchamos como espera en Dios, Él estará contigo, y a veces esperamos que Dios, el estar contigo, significa que complazca constantemente el deseo de nuestro corazón, pero no se trata solo de que Dios nos complace a nosotros, sino que nosotros debemos complacer el corazón de Dios, ¿vale? Es decir, como decía el mensaje anterior, es que cuando busco la Biblia, cuando leo la Biblia, no busco mi beneficio en Dios, sino que busco cómo exaltarle y conocerle, ¿sí? Porque evidentemente sabemos que Dios bendice, ¿verdad? Amén. Dios bendice, Dios cura, Dios sana, Dios protege. Pero imagínense este momento, este relato en donde Jesús les dice a los discípulos que en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos la voluntad, pero cuando fuimos delante de Jesús dijo, bueno, alejados de mí porque no los conozco. ¿Lo recuerden? Sí, todos lo recuerdan, cuando Jesús dijo, aléjense de mí porque no los conozco. Fíjense algo, muchas veces pensamos que conocemos a Dios, pero lo más importante es que Él nos conozca a nosotros. Muchas veces pensamos y pretendemos que hacemos la voluntad de Dios, queremos empezar el año haciendo todo lo que es correcto, pero la única forma de hacer la voluntad de Dios es conociendo al Dios verdadero, ¿sí? Es decir, y varias veces lo compartió con varios hermanos, cualquier cosmovisión religiosa, si se ponen en tela de juicio entre todas, la cosmovisión cristiana bíblica es la ganadora. Primero, tenemos un Dios que es santo, puro, recto, incorruptible, donde todos sus atributos son sumamente elevados. No hay ni un gramo, no hay ni un mínimo peso de corrupción humana o atributo humano que nosotros creemos que le podemos atribuir a Dios, porque ya Él es santo, ¿sí? Ya Él es justo, ya Él es poderoso y en Él está la plenitud de la gloria de toda la humanidad, de lo visible y de lo invisible. Amén. Entonces, fíjense, ¿por qué hago este preámbulo? Porque a veces como hombres que creemos en Dios, se nos olvida hacer lo más importante. ¿Qué puede ser lo más importante en la vida de un cristiano? ¿Qué puede ser? ¿Quién propone más? ¿Quién propone menos? ¿Qué es lo más importante en la vida de un cristiano? ¿Cómo buscamos de Dios? ¿Cómo? Orando, ¿verdad? Recuerden que los primeros cristianos no tenían la Biblia, entonces ¿cómo hacían para poder escuchar el mensaje del Señor? Escuchaban los relatos de los apóstoles que iban siendo pasados de boca en boca en las pequeñas iglesias, pero ¿dejaban de orar? No, ¿verdad? Entonces fíjense, vamos al libro de Santiago. Acompáñenme conmigo por acá. Santiago, capítulo 5. Santiago, capítulo 5. Un momentico por acá. Ajá. Desde el versículo 11 les voy a leer. Acompáñenme por aquí. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job. Ya habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Job? Todos recuerdan de Job, ¿verdad? Una pregunta. ¿Qué recuerdan de Job que le aconteció? ¿Qué le pasó a Job? ¿En un solo día qué? En un solo día perdió todo, ¿verdad? ¿Ah? Exacto, enfermedad, la esposa le dijo, mejor muérete, los hijos se le murieron los sirvientes, perdió ganados, terrenos. Ahora pregunta, ¿Job estaba en pecado para que le ocurriera eso? ¿Job era un hombre desobediente a la presencia del Señor?
Job era deshonesto, pero Job era correcto, honesto, recto. Dice la Biblia que levantaba ofrenda al Señor, correcto, ¿verdad? ¿Sí? Se fíjense algo. Santiago cita a Job como una referencia de que si él siendo correcto y honesto pasó y le ocurrió y le aconteció lo que le aconteció, la oración es lo único que lo puede mantener, lo puede sostener. Es decir, el hecho que Job era recto no significa que Satanás o el enemigo iba a tentarlo o iba a derribarlo. Es decir, Satanás no necesita una excusa para atacar la vida de un cristiano. Estés bien o estés mal, si él va a hacerlo o quiere hacerlo, o Dios se lo permite, porque no hace nada Satanás si no es que Dios se lo permita, él lo puede hacer. ¿Lo entendemos? Es decir, a veces nos quejamos y nos adolecemos de que, oye, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Y tenemos como a Dios como culpable, como responsable, pero nos olvidamos de la providencia divina. ¿Qué significa providencia? De que todo lo que ocurre está bajo el control y suprema soberanía de Dios, ¿sí? Es decir, todo lo que Dios permite que ocurra es porque está en control y Él ya lo conoce, ¿sí? Entonces recuerden que ya Santiago colocó a Job, les repito un momento la cita. Y aquí tenemos por aventurados a los que sufren. ¿Qué son bienaventurados? Los que sufren. Importante eso, ¿no? Habéis oído de la paciencia de Job, no lo olviden, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Qué es el Señor? Misericordioso y compasivo, correcto. Pero en el versículo 12 dice esto: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no, para que no caigas en condenación, es decir, que tengamos simplemente palabra. Sigo al versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice? Haga oración, ¿verdad? Ok, pregunta, ¿alguno de ustedes está viviendo aflicción? ¿Cuál es la respuesta de Santiago? Haga oración. Recuerden eso. ¿Está alguno alegre? ¿Cuál es la respuesta? Cante alabanzas, ¿verdad? Entonces, versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? ¿Cuál es la respuesta? ¿Respuesta? Ajá, llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite y en el nombre del Señor. Es decir, vemos como constantemente vemos oración o exaltación al nombre de Dios sin importar las circunstancias, ¿vale? También vemos en el versículo 14, versículo 15, y la oración de fe que hace salvará al enfermo. ¿Y el Señor qué? Lo levantará. Y si hubiese cometido pecado, ¿qué ocurre? Ok, Santiago está haciendo una pequeña tesis de lo que significa orar. Es decir, a veces pensamos, quiero colocarlos en este pequeño conflicto filosófico. Si Dios lo sabe todo y todo lo que va a acontecer porque Dios quiere que así ocurra, ¿oramos para qué? ¿Para cambiar la voluntad de Dios? ¿Para informarle a Dios algo que Él desconoce? Entonces, ¿para qué oramos? ¿Sí? Yo sé que la pregunta puede ser algo como que, oye, ¿de verdad para qué oro? Fíjense algo. Cuando oramos, no pretendemos cambiar la opinión de Dios sobre una circunstancia. ¿Sí? Si es la voluntad de Dios, Dios cambiará la circunstancia porque oraste. Pero ese evento ya está en su divina providencia. Ya Dios lo planificó de esa manera. Pero tú, ¿qué debes hacer? Orar. Es decir, si vamos a la casa de un enfermo, ¿qué vamos a hacer? Muera o se levante, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Y por qué oramos? ¿Para que Dios lo levante? Si es su voluntad, sí, ¿verdad? Pero qué interesante que dice que la oración de fe salvará. Nos preocupamos tanto por la carne, nos preocupamos tanto por las aflicciones,
por lo que, lo que carecemos, lo que perecemos. Pero qué interesante que, por ejemplo, yo estuve en un funeral hace 2 días y esa persona no se llevó absolutamente nada de lo que tuvo aquí en la tierra. Todos estaban llenos de dolor, llenos de sufrimiento, pero lo único que consoló, ¿sabe qué fue? La oración. Quiero que piensen en esto. Cuando Dios nos invita a orar, nos está invitando a su presencia. Y eso, a veces lo tomamos por alto. A veces pensamos que vamos a la oración y esperamos a Dios que nos tome los chismes o actualizar a Dios sobre el día a día porque Él no lo sabe, seguramente no sabe lo que estoy pasando. Pero la Biblia que dice sobre la oración que aunque antes que tú pidas a Dios, ¿ya Dios qué? Ya Dios lo sabe. ¿Verdad? Entonces, eso significa que hay omnisciencia de Dios, el conocimiento de lo que estás padeciendo, Dios lo sabe. Pero el problema es que esperamos que la oración transforme el corazón de las personas, pero se nos olvida que la oración va a transformar en nuestro propio corazón, nuestra propia situación, es nuestra circunstancia, nuestra actitud frente al problema. Porque, ¿qué ocurre? Si cultivamos constantemente la oración en la vida cristiana, los problemas y las aflicciones las sabrás tolerar. No necesariamente tiene que cambiar, ¿sí? Es más, fíjense algo. La oración es beneficio, edificación y consuelo ¿de quién? De Dios, del creyente. Recuerden algo. La oración es beneficio, edificación y consuelo del creyente. Recuerden que no vamos a actualizar a Dios, no vamos a cambiar la opinión de Dios. Si Dios quiere que algo ocurra, va a ocurrir porque Él es justo y Él es soberano. Es más, vamos a llegar a la conclusión que el único ser soberano es Dios. Porque tiene libertad sobre su propia opinión, libertad sobre su propia acción. Y eso es lo mejor de creer en Él. Porque sabemos que tu vida, que tus acciones, que todo lo que puede estar girando en torno a ti, tu dolor, tu aflicción, tus problemas, Él tiene el control y Él puede cuidarte, Él puede cambiar la situación. Pero es diferente cuando tú vas todos los días constantemente a oración buscando que primero conocerle, entender por qué estás pasando este proceso y buscarlo a Él como primero. Porque ¿qué ocurre? No podemos empezar el año, no podemos decir que tengo a Dios de primer lugar cuando ni siquiera oro. Su Biblia lo que busco es ver cómo me bendice, ver cómo Él puede prosperarme, pero lo que quiere Dios es sanar tu alma, perdonar tus pecados, acercarte a su presencia por medio del sacrificio de Cristo, santificarte, justificarte. Esa es la mayor bendición que puede recibir un creyente. Y va a llegar un punto que tengas mucho o tengas poco, gloria a Dios. ¿Sí? Recuerdo, les voy a contar 2 situaciones, por ejemplo. Una vez me quedé accidentado con la moto, estaba haciendo un delivery, estaba muy cansado, ¿verdad? Iba a muchos lugares y me quedé accidentado por Caricuao. Y tenía que retornar hasta Puente Hierro. ¿Sí? Más o menos saben cuál es la distancia, ¿no? Empujé la moto hasta el distribuidor La Araña, para que tengan una idea. Empujándole y decía, a ver, Señor, no sé por qué ocurre. No sé por qué pasó esto. Y decía, tengo que llevar, bueno, no puedo dejar la moto aquí, tengo que seguir adelante. Y lo único que intentaba en mi corazón era no quebrarme, porque ahora estaba acumulando mucho desgaste, mucho cansancio. Llamé a unas cuantas personas, llamé a Nini, llamé a mi hermana, llamé a un amigo que está afuera. Y le decía, oye, y no lo llamé para pedirles ayuda, los llamé para buscar consuelo, porque me sentía cansado. Entonces yo decía, oye Señor, yo sé que en medio de todo esto, el Pedro del mañana sabrá que tú me sacaste de esto. Y al final te daré gloria, ¿sabes? Puede ser sencillo, pero en ese momento me sentía tan agotado, tan cansado, que lo único que me da consuelo era el conocimiento de su gloria. Creo que y es algo sencillo. Muchos a lo mejor habrán quedado accidentados en algún momento, pero para mí fue agotador. Y recuerdo otra oportunidad donde pasó todo lo opuesto, donde yo sabía que mi moto tenía una falla eléctrica y yo fui hasta Guatire con Nini y me regresé. Y yo le decía a Nini, en cualquier momento nos vamos a quedar varados. Pase lo que pase, le dije así, pase lo que pase, gloria a Dios.
Para el que sepa de mecánica, básicamente la bobina, los campos estaban fallando y no me estaban mandando electricidad a la moto y por ende en algún momento la moto se iba a apagar. Y decía, bueno, si aceleraba mucho comenzaba a haber una baja de revolución, ¿no? Y le decía, Nini, si nos quedamos aquí, bueno, gloria a Dios, de que no sabré que, no sabré, pues no sabré, solamente no nos podemos detener. Y llegué hasta la casa. Cuando fui al mecánico, él me dijo, mira, no sé cómo regresaste, pero lo único que te trajo fue la batería, me decía él, porque ya la moto estaba quemada. Y de darle gracias a Dios, porque yo sé que no fue la batería. Yo sé que fue Dios que me sostuvo para que no me quedara por allá varado. ¿Sí me entiendes? Entonces, creo que en dos situaciones similares, y seguramente si yo te comento muchas más, tú puedes recordar alguna, oye, mira, momentos donde algo desapareció de la nada. Hemos visto testimonios de hermanos que hablan de cómo han sido sanados, otros que donde tampoco no ha pasado, pero aún así lo que más edifica es el testimonio de consuelo, el testimonio de fortaleza post la situación, sea que Dios te restauró o que Dios te haya sacado de la situación, o sea de que hayas perecido y hayas fallado, ¿sí? Creo que tengan eso en mente. Recuerden algo, la oración cambia la opinión de Dios, ¿sí o no? Ok, la oración transforma mi ser interior, sí, ¿verdad? Entonces recuerden, oramos para que Dios nos transforme a nosotros, ¿sí? Cuando oramos por los otros hermanos es porque nos vinculamos con los sufrimientos de nuestros hermanos, nos vinculamos con el dolor de otros hermanos. Entonces recuerde algo, cuando alguien le diga a usted, ora por mí, te está diciendo, vincúlate con mi dolor porque no puedo yo. Vincúlate con mi sufrimiento porque no puedo yo. Ora por mí. Es decir, tú que también eres creyente, que confiamos ambos en el Padre, ambos buscamos la presencia de rostro para que el Señor primeramente me dé consuelo y me dé fuerza para atravesar esto. Y si es su voluntad, se haga lo que Él desea. Amén. ¿Le parece incorrecto orar de esa manera? Siempre oramos por bendición, ¿verdad? Señor, prospérame, ayúdame, sana, ¿verdad? Sí lo hemos visto, porque es bíblico. Si vemos aquí el versículo que acabo de leer, vemos que dice, por ejemplo, ¿está alguno entre ustedes afligido? Ore. Haga oración. ¿Está alguno alegre? Es decir, estás alegre, canta alabanza. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llamen a los ancianos de la iglesia para que oren por él. Es decir, estamos llamados a sentir y a vivir la enfermedad con nuestros hermanos que también están en enfermedad. Dice también el versículo 15, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados serán perdonados. Es decir, vemos como la oración es multipropósito y muy importante en la vida del cristiano. Lo primero que yo aprendí cuando me convertí fue eso: si oras, Dios responde, ¿sí? Es decir, sea sí o sea no, sea afirmativo, sea positivo, sea que levantes, sea que te deje en el suelo, Dios tiene un propósito, ¿sí? Y fíjense, antes de ir por acá, yo siempre he hecho esta pregunta y he llegado a la conclusión de una respuesta que ya varios conocen. ¿Cuál creen ustedes que sea el mayor deseo del ser humano? ¿Ser amado? ¿Riquezas? ¿Compañía? ¿Cuál creen que puede ser el mayor deseo? Ok, ser amado. ¿Quién más da? ¿O quién da más? ¿Cuál cree que puede ser el mayor deseo del ser humano? Prosperidad, ser amado, sanidad, ser entendido. Va por ahí. ¿Tú? Ok. Ahora fíjense algo. ¿Han vivido algunas de esas cosas que ustedes tanto anhelan o que han dicho? ¿Lo han vivido en algún momento? ¿Sí? ¿Se han sentido satisfechos? Al 100%. Ahora fíjense algo. La oración mitiga el mayor deseo del ser humano. Y escúchenlo aquí. Es ser escuchado. Porque todo lo que ustedes desean es realmente ser escuchado. Cuando Nini dijo, por ejemplo, ser entendida, es parte de eso, ser escuchado. Cuando usted dice ser amado, es también, qué obra tan hermosa es cuando el Señor nos dice, ven, ora, yo te escucharé, ¿sí? Pero en esa acción te está amando, ¿sí? El sacrificio de Cristo
debe ser la suficiente obra para que te sientas amado. Ok, pero ¿qué ocurre? Ahora debes recibirlo. Debes creer en el sacrificio del Señor. Y no solo eso, ahora tienes que ir a oración. Ahora tienes que ir y orar y en su presencia Él, solamente Él puede mitigar la soledad y la ausencia de silencio porque Él nos escucha. Piense, cuando vamos a Él y oramos y vamos a su presencia, tenemos la plena certeza de que hablamos con alguien que realmente puede cambiarlo todo. ¿Lo han pensado? O sea, cuando oramos de verdad, Él puede cambiarlo todo, puede hacerlo todo. Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que no ha descendido al corazón de hombre, dice el versículo, ¿no? Entonces, clamar a Él, es decir, oye, es conocerle, es buscarle, es entenderle. Es decir, Señor, aunque mi problema es muy complejo, solo tú me puedes entender. Y voy a la persona que me desea escuchar. ¿Cuántas veces han tenido conversaciones con personas que están allí, pero están oyendo? Que no necesariamente están escuchando. ¿Sí? ¿Les ha pasado? Les voy a dar otro contexto. A los que son cantantes o músicos, ¿cuántas veces han cantado en sus congregaciones y cantas a una congregación que no está escuchando? ¿Lo han pensado? Y fíjense algo, yo recuerdo hace años, cuando estaba empezando con el tema de la música, yo siempre me considero un mal músico. Hoy en día creo que soy un poquito menos malo, pero espero ser algún día mejor. Y yo me sentía muy frustrado porque decía, no soy tan bueno. Llegó mi cuñado de baterista y decía, menos voy a tocar la batería, ¿qué voy a hacer yo ahí? Antes de él había otro muchacho que era muy bueno también. Y decía, no encajo. Y un día, leyendo un libro de música, me frustré tanto que dije, ¿sabes qué, Señor? Me canso. Me cansé y le dije, espero algún día tocar la batería que está en el reino de los cielos. Lo dije así como muy inocente, muy niño. A lo mejor lo dije como muy cansado, ¿sabes? Como que, oye, no soy como ellos, ¿para qué seguirlo intentando? Y eso es, seguramente, yo decía como seguramente en el cielo debe haber una batería o un instrumento que yo pueda tocar y ya como seré varón perfecto a tus ojos, me vas a capacitar para que yo pueda hacerlo bien, ¿sí? Y, y aunque eso fue un momento de oración, Dios me procesó en medio de eso, es decir, oye, practica, estudia, lee. Entonces una parte es lo que nosotros hacemos como músicos, pero otra parte es lo que Dios hace sobre ti. Entonces, cuando yo oraba de esa manera, sencillamente estaba buscando era consuelo. No necesariamente estaba buscando que Dios me hiciera mejor, pero el consuelo fue lo que me hacía como que, oye, lo hago por Dios. ¿Y qué ocurre? Comenzó a tocar un poquito mejor y comenzó a salir el deseo de ser escuchado. Es decir, ahora no nada más quieres tocar, como que pasas mucho tiempo solo. Si le preguntas a José cuántas veces pasó solo en su casa tocando la batería, nadie le decía bien, mal. Es lo peor, que ni siquiera tienes una opinión. Pero cuando el músico o el adorador ahora toca para Dios, lo hace para Dios, para exaltar su nombre. Ahora sabemos que hay un corazón que podemos complacer. Ahora hay un corazón que podemos agradar, hay un corazón que podemos exaltar. Y ahora fíjense, ¿por qué les digo esto, iglesia? Cuando los músicos están aquí o ustedes vayan a sus congregaciones, recuerden algo. Ellos están comunicando, o nosotros estamos comunicando el deseo de nuestro corazón hacia Dios que usted también debería tener. Entonces, ¿de verdad estamos escuchando lo que estamos diciendo? Espera en Dios, espera en Dios. O cuando escuchamos, por ejemplo, las canciones que dicen envíame a mí. Y entonces decimos que, ok, envíame, Señor, envíame de forma muy superficial, pero en el corazón no estamos sintiendo o tomándole la seriedad que amerita la letra de esta canción que estamos cantando. ¿Sí me están entendiendo? ¿Me están siguiendo? Entonces, fíjense algo. Volviendo a la oración no cambia la opinión de Dios, pero cambia las circunstancias. ¿Sí? Recuerda que orar es la invitación de Dios a su presencia. Entre más oras, más lo conoces. Entre más oras, más lo amas. No puedes amar lo que no conoces. Podemos empezar a amar a Dios y muchos de nosotros creemos que amamos a Dios, pero a medida que lo conocemos, que conocemos que Él es santo, que Él es justo y que su sacrificio en la cruz, por medio de la persona de Cristo, Él no tenía que hacerlo, mas sin embargo lo hizo porque lo deseó hacer desde antes de la fundación del mundo
antes de que su nombre fuera escrito en un acta de nacimiento, ya Él lo había deseado. Entonces, fíjense algo, nos mandan a orar por enfermos, ¿correcto? En la Biblia, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ok. ¿Se acuerdan cuando la iglesia ora por la liberación de Pedro? ¿Sí? Y Pedro es liberado, ¿verdad? ¿Qué ocurre cuando Pedro llega a la casa de los hermanos que estaban orando por él? ¿Se acuerdan? Que, hermano, hay el fantasma de Pedro. O sea, no podían creerlo, creían que era un fantasma, ¿no? Pero es eso, contestó la oración de la iglesia por la liberación de Pedro. ¿Recuerdan, por ejemplo, la oración de Pablo por el aguijón que tenía en su carne? ¿Sí? ¿Saben sobre eso? Les comento, Pablo decía que en muchas oportunidades le oraba al Señor pidiéndole que le sanara de un aguijón que estaba en su carne. Es decir, debía tener una enfermedad, no sabemos hasta qué punto era la enfermedad, lo dejo hasta allí, pero le decía que la respuesta de Dios a Pablo fue, bástate en mi gracia. Es decir, el Señor no deseaba sanar a Pablo. Y así como estaba Pablo, Pablo funcionaba bastante bien. Entonces, a veces se nos olvida que lo que Dios hace es para su perfecta gloria. ¿Sí? Por ejemplo, tenía el caso, por ejemplo, de mi papá, que todos saben que mi papá hace años tuvo un problema en la pierna y no camina bien, ¿verdad? Pero aún así, él dejará de servir al Señor porque Dios no le sana la pierna al 100%. Es decir, que nuestra fe va a estar condicionada al milagro que Él haga en mi vida o a lo que Él hizo en la cruz. Entonces oramos porque Él es digno de toda oración, alabanza, gloria y exaltación porque Él se la merece. Cuando yo me convertí, hace 12 años, 12, 13 años, mi familia nadie creía. Esto lo comencé con el señor Manuel. Y nosotros vivíamos en un cuartico, los cuatro. Y yo me paraba a las 2 de la madrugada todas las noches a orar por mi familia. Y a veces ellos se paraban, prendían la luz, me pasaban así por encimita para seguir. Y a veces me decían, no, eso le va a durar muy poco tiempo. Pues yo era tan malo, yo era tan mal hombre que no podía creer que alguien me amara como me amó Cristo. Y todas mis noches fueron así. Después a los días fue mi papá, a los meses fue mi mamá, al año fue mi hermana. Después el proceso familiar empezó. Pero yo no dejé de orar. Yo no dejé de buscar la presencia del Señor. Yo no dejaba de leer la Escritura. No me importaba lo que ellos opinaban de mí, me importaba lo que Dios decía sobre mí mismo. Ya yo sabía que yo era malo. Ellos no me iban a decir nada nuevo. Ellos sabían que era pecador. Ellos sabían que era injusto y digno de juicio, ante juicio divino y juicio terrenal. Pero el juicio que me condenaba para vida eterna ya me había perdonado. No por mi propia obra, ni siquiera por el hecho de yo haberlo aceptado. Es porque, como dice la Escritura, no lo amamos porque decimos amarlo, porque Él nos amó primero. ¿Sí? ¿Amén? ¿Gloria a Dios? ¿Gloria a Dios? Amén, eso. Amén. Entonces, fíjense, la oración puede mucho. ¿Sí? Lo hemos leído, ¿verdad? Es más, fíjense, el propio ejemplo que da Santiago en el capítulo 5, dice así. En el 16, capítulo 5, versículo 16, confesad vuestras ofensas, dice así, confesad vuestras ofensas los unos a los otros, orad unos por los otros, para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Quiero que piensen algo. La oración puede mucho, pero tiene una condicionante. Tiene que venir de un justo. ¿Sí? Ahora quiero que piensen esto. No es una oración despreocupada, una oración insípida, no es una oración improvisada o netamente superficial. Estamos hablando de la oración de una persona que es justa. ¿Justa significa qué? Justificada, ¿no? ¿Sí? Concepto bíblico. Justos son justificados por Dios. Creo que tengan eso en mente. Es decir, aquel que está justificado por la sangre de Cristo es justo. Por ende, la oración de ese hombre puede mucho. Puede no es de posibilidad, puede poder. Tiene el poder. ¿Entendido?
¿Sí? No es una posibilidad de que, bueno, si Dios quiere, lo hará. No es así tan abierto. Es decir, que si Dios quiere, sí lo hará, y si Dios quiere, no lo hará. Por la oración de alguien justificado, puede cambiar las cosas, porque conoce el corazón de Dios y ora conforme al corazón de Dios. ¿Cómo yo puedo decir que le conozco si no oro conforme a su voluntad? Si no oro conforme a su palabra y no oro, o sea, y no comienzas a orar conforme a caprichos egoístas o vanidosos. ¿Sí? Entonces, fíjense algo. A Pedro se le respondió, sí, fue liberado. A Pablo le dijeron, no, no te voy a sanar de tu aguijón, ¿verdad? Muchos cristianos mueren hoy en día, ¿verdad? ¿Sí o no? Si alguien está, como me pasó a mí estos días, bueno, varios lo saben, fui a la casa de alguien que estaba por morir y yo le dije a la familia, voy a orar creyendo que Dios puede sanarle, pero que sea su voluntad, ¿sí? Porque todos tenemos que en algún momento atravesar la muerte. Por ende, cuando fui a la casa de esa persona, le dije, mira, vamos a orar y le voy a pedir a Dios que en el momento de lucidez de esa persona me pueda escuchar para que sea salvo en su corazón porque ni siquiera puede pronunciar palabras. Entonces le agarré la mano, oré con ella y en un punto abrió los ojos, me miró, se tomó la mano en el pecho, sonrió en su estado de convulsión, porque quedó convulsionando hasta el momento en que murió. Pero la familia necesitaba ver ese momento. Cuando vieron que ella estaba sonriendo en medio de su situación, en medio de su dolor, dijeron gracias por venir a orar por ella. Yo no oré para que Dios la levantara. Yo oré para que Dios cumpliera su voluntad sobre ella. Y dije, si Dios es tu voluntad sanarla, hazlo. O si es tu voluntad llevarla a tu divina presencia donde todos anhelamos estar, hazlo, Señor. Sí lo podemos entender. Mucho más excelso, más alto es la gloria de Dios, su voluntad, que la nuestra. Por eso oramos para que, como decía el Padre Nuestro, ¿sí? Como dice el Padre Nuestro, en un fragmento que dice sobre la voluntad de Dios, ¿cómo dice ese fragmento? Exacto, que su justicia, que es hecha en los cielos, sea en la tierra. Eso es voluntad de Dios. Ahora fíjense, también Santiago, en el versículo 17, dice esto, Elías, ahora cita, ya citó a Job, ¿no? ¿Recuerdan a Job? Ahora está citando a Elías, hombres del Antiguo Testamento, ¿correcto? ¿Sí? Como ejemplos de oración. Dice sobre Elías, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, es decir, vulnerable, hombre, quebrantable, frágil, ¿sí? Eso es lo que está diciendo. Y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno entre vosotros está extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Es decir, estamos viendo que la oración puede cambiar las circunstancias, pero jamás la opinión de Dios. Y solamente si la voluntad de Dios es, o si la voluntad de Dios está ya predestinada para hacerse. Es un poquito complejo explicar eso, pero es así. Oramos no no para cambiar la opinión de Dios, sino para cambiar las circunstancias y cambiar y transformar primeramente a quienes, a nosotros mismos, ¿vale? Ahora fíjense, ¿recuerdan la oración de Jesús en el Getsemaní? Señor, si es de ti pasar esta copa, pásala. ¿Pero qué dijo? Pero que sea tu voluntad. A lo mejor para muchos es complejo entender cómo Jesús, siendo Dios, comenzó como, parece como que si estuviese como echándose para atrás, ¿no? Básicamente, o diciendo, no quiero beberle la copa, pero les digo algo. Antes de que Jesús fuera crucificado, ningún ser humano había vivido el justo juicio condenatorio de Dios. Jesús iba a ser el primero que iba a ser justamente juzgado por el pecado de todos nosotros que somos unos injustos. Por eso Jesús dijo, si es pasar de ti esta copa, hazlo, pero que sea tu voluntad y no la mía. Aún así Jesucristo fue crucificado, ¿verdad? Y dice la Biblia que fue obediente hasta la muerte en la cruz, ¿verdad?
Por ende, aunque Jesús, la parte humana no deseaba ser crucificada, Él dejó de ir a la cruz. ¿Sí o no? Por ende, fue obediente. Es decir, en medio del dolor y martirio, su espíritu jamás fue quebrantado. Estamos llamados a eso, que aunque estemos pasando dolores, sufrimientos, yo sé que muchas veces oramos quejándonos y oramos buscando que Dios dé respuesta, que dame, necesito, ayúdame, esto. Y pensamos como que Dios es un cumplesueños, o que Dios es alguien quien yo puedo manipular. Exacto, creemos que Dios es un Dios instantáneo, pero Dios es un Dios justo. Y quiero que sepan esto, si estás viviendo una situación compleja, dolorosa, uno, Dios está en control. Dos, va a pasar lo que Él desea que pase. Tres, como tú no sabes lo que va a pasar, tienes que hacer algo. ¿Qué vas a hacer? Orar. Ora. Ora creyendo que lo que pides, como dice Jesús, tú lo que pidas en mi nombre lo haré, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, hablamos de una oración egoísta, una oración caprichosa, una oración pretenciosa, una oración superficial, insípida, esta antes de salir de tu casa o antes de comer. ¿Es ese tipo de oración que estamos hablando? No, ¿verdad? Estamos hablando de una oración provechosa, profunda, íntima. ¿Y porque la oración de quién? ¿De qué tipo de persona tiene que ser esa persona para orar? Un justo, ¿verdad? La oración del justo puede mucho, ¿verdad? Ahora fíjense, ¿alguien me puede buscar Job 13:15? Job 13:15. Me va a leer la primera línea de ese versículo. Por favor. Job capítulo 13, versículo 15. Hasta allí. Hasta allí. Fíjense, Job dice, aunque Dios me matare, aunque Él me matare, en Él esperaré. Si leen todo el capítulo 13 de Job, Job está diciendo, ¿quién se atreve a cuestionar los pensamientos, gloria de Dios? Y aún así, en el momento de oración de Job, Job dice, aunque Él me mate, en Él voy a esperar. Tan similar como la oración de Jesús en el Getsemaní. Quisiera que pasara esta copa, pero que sea tu voluntad y no la mía. Estamos hablando de propósito. Si Job no hubiese pasado por lo que pasó, no tuviéramos la historia de superación y cómo Dios levanta a un ser para los estándares humanos justo, pero aún así para los estándares divinos injusto. Y cómo vemos al ser más increíble en la faz de la tierra, Cristo, Dios hecho hombre, yendo a la cruz por usted y por mí. Quiero que vayamos ahora al Salmo 73. Y vamos a leerlo juntos. Bueno, yo se los leo y acompáñenme acompáñeme en su Biblia. Salmo 73. ¿Ustedes saben qué son los salmos? ¿Sí? Lutero lo consideraba la pequeña Biblia, los propios salmos. Los salmos es la recopilación de oraciones inspiradas por el Espíritu Santo. Y son oraciones inspiradas por Dios para que usted pueda adorar a Dios. ¿Sí? Le leo el Salmo 73. Dice esto: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, ponen su boca en contra del cielo y la lengua la pasea a la tierra.
Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y las aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Versículo 15. Si dijera yo que hablaría como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando, escuchen bien, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, despreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo, no lo entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán, y tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Ahora fíjense, esta es la oración de un hombre que sentía injusticia a su alrededor, ¿verdad? Muchas veces me imagino que se han sentido así. Ven como gente parece que les va bien y ni siquiera oran, ni siquiera les interesa a Dios. Muchos hasta blasfeman contra Dios. Y usted dirá, a mí que todo el tiempo busco su presencia, no me va como ellos. Y si fuera como ellos, fuera peor. Entonces dice que cuando entró en el santuario de Dios, es decir, cuando entró en el momento de oración, comprendió el fin de ellos, que realmente ellos están apartados. Y en cuanto a él, aunque para él su percepción fue de que limpió sus manos en inocencias, que para él fue como en vano, delante de los ojos de Dios, el acercarse a Dios era el bien. Es decir, que aunque su corazón se llenó de amargura, sentía esas punzadas como que de envidia, de dolor, de que por qué no me va tan bien como ellos. Pero cuando ves el final de cada ser humano y ves que hay dos lugares básicamente, un lugar de consuelo eterno y un lugar de tormento eterno, y que tú serás consolado eternamente por el Señor, y que tu mayor porción es Dios, y que nada desees en la tierra, y solamente sea cerca del Señor, ya nada lo demás te importa. Es decir, que el salmista, probablemente su condición nunca cambió. Lo que cambió en el salmista, su corazón, su actitud, su apreciación de las injusticias. Esto es una oración. Una oración que no intenta convencer a Dios de nada, una oración que no intenta burlarse de Dios, una oración que es plenamente sincera y expresa la condición, pero no espera que Dios las transforme, porque transformó fue su alma, fue su corazón. El acercarse a Dios fue el bien. Amigo, deje de orar pensando que su alrededor es lo que está fallando. Deje de orar pensando que es que la gente está mal, que la gente debe cambiar, que necesito es dinero, plata y un buen trabajo. Porque es más, recuerdo una oportunidad que fui a un evento a tocar cristiano muy muy bonito, espectacular, fotos y tal, y cuando llegué a mi casa yo tenía que dormir en una tabla con mi esposa. Y decía, bueno, amor, ¿quién lo diría, no? Que por situaciones de la vida estamos durmiendo en una tabla. Dios después nos dio un colchón, no se preocupe. Pero aún así le dimos gloria a Dios. ¿Me entiendes? Es decir, mi vida no cambia porque vaya a la iglesia el domingo. Ya yo fui transformado porque conozco lo excelso de su cruz. Eso fue lo que transforma. Ahora estamos hablando de la oración, ¿verdad? Estamos hablando que Dios es primero, ¿verdad? Como dice el primer versículo del Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿verdad? Ojo, como Jehová es el pastor de David, ya nada le falta. No es que te va a dar todas las cosas que quieres, ni te va a dar todo lo que estás pidiendo.
es que ya tienes lo que no te falta. Si sigues orando por lo que te falta, es porque probablemente lo que más te falta es Dios. ¿Sí? Sé que a lo mejor lo que estoy diciendo es muy duro, pero no quiero convencer tu corazón ni endulzarte con que Dios te va a dar todo lo que estás pidiendo. No, si es su voluntad, lo va a hacer. Por lo más precioso es cuando su sangre ya cubrió tu pecado. Lo más hermoso es cuando su sacrificio ya te cubrió de tal manera que lo único que eres capaz de predicar es de hablar de Él y anunciar a aquel que fue a la cruz y que murió por tus pecados, porque probablemente hoy estás trabajando para dar la mejor vida a tus padres, pero cuando ellos mueran se vayan al infierno. Sería muy triste eso. Sería muy triste eso, que no conozcan lo excelso del sacrificio. Ahora, como estamos hablando de oración, te voy a invitar a orar. Si quieres te puedes quedar sentado, no hay problema con eso. Yo voy a orar de la forma más sincera y honesta que puedo hacer, para que usted también ore de la forma más sincera y honesta que pueda hacer. ¿Sí? Quiero que oremos al Señor en este momento. Dios, henos aquí, Señor, llenos de debilidades, de dolor, de angustia, Señor. Muchas veces, Señor, pensamos que merecemos muchas cosas, Señor, pero se nos olvida que lo más bello que tenemos eres tú. Señor, me he evaluado a mí mismo, Señor, pensando que soy digno o justo o merecedor de cosas lujosas, Señor. Y aunque son buenas, Señor, se me olvida que lo más hermoso eres tú. Señor, perdóname cuando fallo, cuando peco. Perdóname, Señor, cuando se me olvida tu cruz, cuando digo cualquier clase de palabra. Perdóname, Señor, cuando he empezado el año y ni siquiera me he acordado, Señor, de abrir la Biblia. Perdóname, Señor, cuando tu sacrificio no me satisface y comenzó a buscar deseo de hombre o de mujer. Comenzó a autocomplacerme, Señor. Perdóname, Señor, cuando me olvido que tu cruz es el mayor acto de amor que he vivido y lo he pisado. Señor, en este año que empieza, Señor, yo creo que seas primero en mi corazón. Perdóname cuando he sido un mal hijo, un mal esposo, o cuando me he desesperado, Señor, creyendo o pensando que tú no tienes el control de mi vida o de mis familiares, Señor. Señor, perdóname cuando maldigo a mi hermano, cuando tú me mandas a amarlo, Señor, y aún así soy desobediente. Creo, Señor, que tú me justificas aún en mi soberbia, pero yo quiero ser como tú. Perdóname, Señor, cuando mis manos, Señor, tocan lo indebido, cuando mi corazón anhela lo corrupto, Señor. Perdóname, Señor, cuando pienso que la iglesia no es tan importante y que un domingo me lo puedo saltar. Perdóname, Señor, cuando no tomo a mis hermanos en serio. Perdóname cuando no me importan los problemas de mis hermanos y no oro ni siquiera por ellos. Perdóname cuando incluso tomo por alto el ofrendar y el diezmar. Perdóname, Señor, cuando murmuro contra de hermanos o cuando murmuro en contra de lo que yo creo que deberían ser las personas, Señor. Perdóname, Señor, por no haber orado, transformando mi corazón y entendido, Dios, que todo está bajo tu control. Este momento, Señor, te pido por tu iglesia, Señor. Te pido, Dios, que tú que conoces la condición, su situación económica, su situación personal y emocional, Señor, tú que tienes control de ellos, Señor, bendíceles y guárdales, Señor. Que el sacrificio que hiciste en la cruz, Señor, sea lo principal en sus corazones, Señor. Suficiente para transformación, suficientes para renuevo y suficientes para levantarse día tras día, Señor, sabiendo que tu amor y que tu cruz, Señor, los ha santificado. Te pido, Señor, por mis hermanos que seguramente están atravesando los mismos problemas del año anterior, Señor. Te pido que tú los tomes de la mano, Señor, y aunque se sienten desfallecidos y en que muchas veces ven a su alrededor, Dios, viendo injusticia y viendo la prosperidad de los impíos, te pido, Señor, que cuide sus corazones de que no deseen la prosperidad del pecador, que no deseen la prosperidad, Señor, de los que son
los que son blasfemos ante tus ojos, Señor. Ayúdanos, Señor, a orar. Danos la fuerza de orar, Señor. Ayúdanos para abrir la Biblia, Señor, y encontrarte a ti en ella, Señor. Ayúdanos a ver en tu palabra, Señor, el mayor acto y sacrificio de amor que han hecho por nosotros, Señor. Señor, mitiga nuestra soledad, mitiga nuestro dolor, mitiga, Señor, nuestra tristeza, Señor, con tu presencia, Señor. Que cada día, Señor, que vengamos a la iglesia, que cada domingo, Señor, sea un momento de dicha, de júbilo, Señor, de renuevo para encontrarnos, Señor, delante de tu presencia, Señor. Para que oremos, Señor, correctamente. Te vamos a pedir, Señor, muchas veces por lo que creemos nosotros que es bueno. Pero ayúdanos también a pedir correctamente, Señor. Ayúdanos a pedirnos de forma egoísta. Y perdónanos, Señor, cuando creemos que una oración de 2 minutos es suficiente para empezar el día. Te pido, Señor, que nos fortalezcas, que nos des aliento, ánimo, Señor, para que cuando vean los días malos, Señor, no reneguemos de ti, sino que creamos que tú eres glorioso, esbelto, Señor, excelso y elevado, Señor. Gracias por este día, Señor. Gracias por mi familia. Gracias por la congregación, Señor. Y te pido, Señor, que les bendigas, les guardes, les prosperes, Señor, así como prospera su alma, Señor. En nombre de Jesús. Amén.